Hay una mujer en Londres con la que hice 3 películas y la he amado durante muchos años y la quiero muchísimo y puede que esté escuchando esta noche y es Ava Gardner. Gregory Peck, uno de los actores más venerados de Hollywood, era conocido no solo por su imponente presencia en la pantalla, sino también por la profundidad y la dignidad que demostraba en su vida personal. Si bien millones lo admiraban por sus papeles icónicos, pocos conocían la historia de la mujer que ocupó un lugar secreto en su corazón durante décadas. Antes de su muerte, Peck finalmente reveló la verdad sobre la única mujer a la que amó de verdad, una revelación que transformó la percepción que el mundo tenía del hombre detrás de la leyenda. La creación de un ícono de Hollywood. Nacido el 5 de abril de 1916 en La Joya, Eldred Gregory Peck entró en un mundo muy alejado del glamour de Hollywood. Calles tranquilas, brisa marina y una atmósfera serena marcaron gran parte de la infancia. Es curioso cómo ciertos entornos parecen forjar silenciosamente la personalidad incluso antes de la edad adulta. Un apacible pueblo costero, de alguna manera, reflejaba la calma y la reflexión que más tarde se harían famosas en las pantallas de cine de todo Estados Unidos. Mi infancia cambió muy pronto tras el divorcio de mis padres cuando solo tenía 5 años. Gran parte de mi educación provino de mi abuela materna, cuya influencia dejó una profunda huella. Las idas semanales al cine se convirtieron casi en una tradición. Imagina a un niño pequeño sentado cada semana en salas oscuras de cine, viendo a personajes extraordinarios hablar con confianza, fuerza y emoción. ¿Cómo no iba a sentir fascinación por algo así? El cine se convirtió en algo más que entretenimiento. Se convirtió en consuelo, en fuente de curiosidad y, finalmente, en propósito. El apoyo de la abuela fue fundamental durante los años formativos. No todos los niños reciben un apoyo emocional constante tras cambios familiares importantes, pero la estabilidad se manifestaba a través de cuentos, libros y películas. Las conversaciones sobre personajes y actuaciones moldearon poco a poco un creciente interés por la actuación y la literatura. Muchas futuras estrellas descubrieron la actuación solo por ambición, pero Gregory Peck pareció descubrirla a través de la observación. Observación silenciosa, aprendizaje silencioso, comprensión silenciosa. Su formación siguió un camino disciplinado. La asistencia a la Academia Militar de San Juan inculcó estructura y seriedad desde temprana edad. Las escuelas militares solían fomentar rutinas estrictas, responsabilidad personal y control emocional. Es probable que generaciones posteriores notaran vestigios de esa disciplina sin siquiera comprender el motivo. Postura serena, voz controlada, presencia mesurada. Nada parecía exagerado. Después vinieron los estudios en la Universidad de California, Berkeley, donde las clases de inglés y premedicina llenaron su vida académica. Una combinación curiosa. La verdad, literatura por un lado, medicina por otro. Emoción humana y ciencia humana coexistiendo bajo un mismo marco. Quizás ese equilibrio influyó en sus interpretaciones posteriores, admiradas por su inteligencia y profundidad emocional. Muchos actores podían recitar diálogos dramáticos, pero Gregory Peck aportaba algo más a sus actuaciones. Reflexión, profundidad, la sensación de que cada palabra había sido cuidadosamente meditada antes de pronunciarla. Su apariencia física también influyó en su éxito futuro. Con una estatura de 1,90 m, Gregory Peck acaparaba la atención de forma natural. Su gran estatura, sus rasgos marcados y su voz grave le otorgaban una presencia inmediata en pantalla mucho antes de que comenzara el diálogo. Sin embargo, la apariencia física por sí sola nunca ha explicado la admiración duradera. Hollywood siempre ha contado con rostros atractivos. Muchos llegaron y desaparecieron rápidamente. Gregory Peck se distinguió porque la intensidad contenida tenía más peso que el carisma ostentoso. La confianza serena suele ser más poderosa que la energía desbordante, ¿verdad? Un punto de inflexión importante llegó tras ganar una beca para la Neighborhood Playhouse School of the Theater de Nueva York. Esa oportunidad lo cambió todo. Iniciar una formación actoral profesional significó que el compromiso se había vuelto serio. Pronto llegaron las representaciones teatrales y la dedicación se hizo evidente rápidamente. En ese camino, se presentaron más de 50 obras de teatro, además de 3 producciones en Broadway. La actuación teatral en aquella época exigía paciencia y destreza, ya que el público esperaba honestidad emocional sin trucos de cámara ni edición. Cada expresión debía ser auténtica, cada pausa importaba. Años de experiencia teatral sentaron bases sólidas antes de alcanzar el éxito cinematográfico.
Muchas estrellas de cine posteriores tuvieron dificultades en el escenario, ya que la actuación teatral exponía rápidamente sus debilidades. Gregory Peck se ganó el respeto primero gracias a su constante y arduo trabajo en las presentaciones en vivo. Esa preparación probablemente explica por qué las actuaciones cinematográficas posteriores se sintieron tan naturales y auténticas. Nada parecía forzado, nada parecía artificial. El gran salto a Hollywood llegó finalmente con Las llaves del reino en 1944. El éxito no tardó en llegar. Le siguió una nominación al premio de la Academia, lo que catapultó inmediatamente a Gregory Peck a la élite del cine estadounidense. Nada mal para alguien que alguna vez estudió medicina en Berkeley. La vida a veces da giros inesperados. Una beca, una oportunidad, una actuación, y de repente aparece un futuro completamente diferente. Durante las décadas siguientes, Gregory Peck forjó una reputación distinta a la de muchos actores del Hollywood clásico. La fama solía estar ligada al glamour, los escándalos o las personalidades extravagantes. Gregory Peck, en cambio, se ganó la admiración por algo más discreto, su fortaleza moral, su integridad y su decencia. Los personajes de las películas a menudo reflejaban valentía bajo presión y compasión en momentos difíciles. El público confiaba en ellos porque su sinceridad se sentía genuina. Incluso las expresiones faciales transmitían honestidad. Luego llegó Matar a un ruiseñor, un papel vinculado para siempre al legado de Gregory Peck. Atticus Finch se convirtió en algo más que un abogado ficticio que defendía la justicia en una sociedad dividida. Atticus Finch se convirtió en un símbolo cultural. Muchas actuaciones ganan premios. Muy pocas se convierten en referentes morales para generaciones. Esa actuación logró algo excepcional porque su serena sabiduría y su discreta valentía conmovieron profundamente al público. No hace falta gritar, no hace falta sobreactuar, solo convicción firme y humanidad. Décadas después, la gente sigue hablando de Atticus Finch porque los valores que muestra en esa película siguen vigentes. Compasión, justicia, integridad. Cualidades sencillas, pero a veces sorprendentemente raras. Gregory Peck logró que la decencia se sintiera poderosa en lugar de aburrida. Esa cualidad distinguió a Gregory Peck de innumerables estrellas. Incluso fuera de la actuación, su reputación pública se mantuvo estrechamente ligada a la dignidad y la consideración. Hollywood suele cambiar rápidamente las imágenes públicas, pero Gregory Peck conservó el respeto a lo largo de las generaciones. Tal constancia parece casi imposible en las industrias del entretenimiento, construidas en torno a tendencias y fama efímera. Sin embargo, la admiración perduró porque la autenticidad no se desvanece fácilmente. Mirando hacia atrás, quizás la mayor fortaleza nunca provino de la estatura, la voz o la apariencia de una estrella de cine clásica. Su mayor fortaleza probablemente residía en su estabilidad emocional. El público percibía la sinceridad de inmediato. Cada actuación transmitía una inteligencia serena y una humanidad discreta que nunca buscaba llamar la atención de forma agresiva. Y tal vez esa discreción se volvió inolvidable, demostrando que la fuerza serena perdura más que el ruido. Pero esperen a conocer a la mujer detrás de todo, la mujer tras la cortina. A pesar de la imagen pública que proyectaba, basada en la dignidad, la autoridad serena y la fortaleza moral, Gregory Peck llevaba una vida emocional mucho más tranquila en la intimidad. El público de Hollywood veía confianza en él, los directores, disciplina. Los fans vieron a un hombre que parecía casi imposible de conmover. Pero, según se cuenta, sus amigos más cercanos describieron algo muy diferente bajo esa aparente serenidad. Una tristeza persistente, una naturaleza reflexiva, una especie de distanciamiento emocional que parecía estar ligada a recuerdos que al principio nadie comprendía del todo. Con el paso de los años, dos matrimonios se hicieron públicos. El matrimonio con Greta Kukkonen, en 1942, trajo consigo 3 hijos varones, mientras que el matrimonio con Veronique Pisani en 1955 añadió 2 hijos más y duró décadas. Desde fuera, todo parecía estable, respetable y cuidadosamente mantenido. Las fotografías mostraban elegancia, las entrevistas, sobriedad. Las apariciones públicas transmitían calidez sin revelar demasiado. El típico comportamiento del viejo Hollywood, muy pulido, muy controlado. Aún así, durante años, los rumores se extendieron discretamente entre los círculos más cercanos.
Nada escandaloso, nada lo suficientemente llamativo como para que los tabloides se aferraran a él. Solo pequeños comentarios aquí y allá de amigos de toda la vida que notaron cómo ciertos recuerdos parecían perdurar mucho más de lo esperado. ¿Por qué las cartas antiguas permanecían guardadas con tanto cuidado durante décadas? ¿Por qué ciertas fotografías nunca desaparecían a pesar de las mudanzas, los cambios de trabajo y los acontecimientos familiares importantes? Preguntas como esas despertaban la curiosidad de la gente. Según quienes conocían detalles de momentos íntimos, un profundo vínculo emocional con una mujer de años anteriores nunca se desvanecía por completo. No se trataba de un romance secreto y dramático, lleno de caos y traición. En realidad, casi lo contrario. Un apego silencioso, un amor respetuoso que parecía congelado en el tiempo, casi sagrado de una manera extraña. Según se cuenta, algunos conocidos describieron momentos en que las conversaciones sobre relaciones pasadas cambiaban repentinamente el estado de ánimo de Peck. Adoptaba un tono más suave. Las conversaciones se prolongaban. Según se cuenta, su mirada se perdió en algún lugar lejano durante unos segundos. Pequeños detalles como ese suelen revelar más que cualquier confesión directa. Y, sinceramente, ¿acaso no sucede eso a veces con los primeros grandes amores o con capítulos emocionales inconclusos? Incluso las vidas exitosas pueden esconder rincones que nadie más ve por completo. La fama no puede borrar la memoria emocional. El matrimonio no puede reemplazar automáticamente todos los vínculos de años anteriores. La admiración pública definitivamente no puede silenciar los anhelos privados. Las emociones humanas rara vez funcionan de forma tan sencilla. Según se cuenta, algunos amigos notaron cómo ciertas películas parecían despertar algo profundamente personal en Peck como actor. Las escenas emotivas que involucraban arrepentimiento, sacrificio, pérdida de oportunidad o afecto contenido, a menudo adquirían una profundidad inusual en la pantalla. El público elogió el talento natural, pero algunos expertos creían que la experiencia personal influyó discretamente en muchas interpretaciones. No se trataba de actuación de método en un sentido técnico, sino más bien de reconocimiento emocional. Ciertos sentimientos ya existían internamente mucho antes de que las cámaras empezaran a grabar. Esa posibilidad hace que varias actuaciones resulten aún más fascinantes en retrospectiva. Las expresiones faciales serenas a menudo ocultaban un dolor profundo. Las escenas románticas rara vez resultaban ostentosas o exageradas. En cambio, el afecto se mostraba cuidadoso, reflexivo, casi delicado, casi como si alguien intentara no perder algo emocionalmente importante. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero, según se informa, observadores veteranos dudaban de la coincidencia. Otro aspecto interesante tenía que ver con el silencio mismo. Nada de confesiones públicas. Nada de memorias dramáticas que revelen desamores privados. Nada de reseñas sensacionalistas basadas en revelaciones emocionales. En la cultura de las celebridades actual, ese nivel de discreción resulta casi chocante. El Hollywood actual suele premiar la sobreexposición. Los detalles personales se han convertido en herramientas de marketing, pero Peck pertenecía a una generación muy diferente donde la privacidad tenía un valor inmenso. El dolor permanecía en privado. La añoranza permanecía en privado. El amor a veces también permanecía en privado, y quizás ese silencio hacía que todo pareciera aún más poderoso. Según se dice, personas cercanas a Peck creían que la lealtad emocional siguió siendo fundamental en su carácter a lo largo de su vida. Incluso cuando las circunstancias cambiaron, ciertos lazos emocionales nunca desaparecieron por completo. No necesariamente por infelicidad matrimonial. Las emociones humanas rara vez son tan simples. Alguien puede amar profundamente a su pareja y, al mismo tiempo, conservar recuerdos emotivos de otra persona del pasado. A veces la vida se complica así. Los corazones rara vez funcionan según plazos perfectos. Algunas historias incluso sugieren que los recuerdos antiguos se conservaron con un cuidado extraordinario durante muchos años. Cartas escritas a mano, pequeñas fotografías, diminutos recuerdos que la mayoría de la gente acaba desechando durante las transiciones de la vida. Pero no todos se toman la historia emocional a la ligera. Para algunos, los viejos recuerdos se convierten casi en hitos personales, recordatorios silenciosos de otra versión de la vida que existió alguna vez. La percepción pública suele convertir a los actores famosos en símbolos en lugar de personas comunes. Gregory Peck, en particular, se asoció con la integridad gracias a papeles llenos de valentía y claridad moral. Sus personajes transmitían seguridad. Los personajes distinguían el bien del mal. Los personajes se mantenían firmes bajo presión.
Pero la vida real rara vez sigue la lógica de las películas. Las emociones auténticas a menudo permanecen sin resolver durante décadas, sin una conclusión dramática. Quizás esa complejidad emocional oculta explique en parte por qué el público se ha conectado tan profundamente con las representaciones a lo largo de las generaciones. La perfección suele parecer algo lejano. La vulnerabilidad silenciosa es humana, y bajo los trajes impecables, las ovaciones de pie y el estatus legendario, muchos intuían una vieja herida emocional que la fama nunca había borrado del todo. Una historia de amor de antaño parecía persistir en las sombras. Pero, ¿quién fue la única mujer que nunca olvidó del todo? No te pierdas el final, donde descubrirás a la única mujer a la que amó de verdad. A pesar de una imagen pública basada en el honor, la disciplina y la fortaleza silenciosa, Gregory Peck llevaba una vida personal llena de matices emocionales que nunca llegaron a los titulares de Hollywood. Desde la distancia, todo parecía impecable y casi intocable. Un actor respetado, una voz serena, un rostro asociado a la integridad durante generaciones. Sin embargo, tras esa aparente calma se escondía algo mucho más complejo. Según se cuenta, sus amigos más cercanos notaron momentos de silencio que parecían más profundos que una simple reflexión. Las conversaciones a veces derivaban hacia recuerdos que nunca se desvanecieron por completo. Ciertas fotografías permanecieron protegidas durante años. Ciertas cartas se guardaron cuidadosamente mucho después de que capítulos enteros de la vida hubieran cambiado. ¿Qué tipo de emoción perdura durante décadas sin desaparecer? El matrimonio llegó pronto, en plena época de creciente fama. Greta Kukkonen nació en un momento en que la presión profesional y la atención pública aumentaban rápidamente. La vida familiar llegó después, junto con 3 hijos y responsabilidades que marcaron su rutina diaria. Desde fuera, la estabilidad parecía sólida. Las revistas de Hollywood presentaban a un hombre de familia confiable con valores tradicionales. A los ejecutivos de los estudios les encantaba esa imagen porque el público confiaba en la sinceridad. El público veía en Gregory Peck una decencia natural y sin esfuerzo. Muy pocas figuras públicas poseían esa misma autoridad moral innata. Sin embargo, según se cuenta, sus allegados percibían cierta distancia emocional en algunos momentos, como si una parte de su corazón permaneciera en otro lugar. Ni escándalo, ni comportamiento temerario, nada lo suficientemente llamativo como para generar columnas de chismes o escándalos sensacionalistas, solo una silenciosa carga emocional que subyace a la vida cotidiana. Extraño, ¿verdad? A veces la ausencia crea más misterio que el caos. Y entonces llegó otro capítulo importante. El matrimonio con Veronique Pisani aportó una energía diferente a su vida personal. Se dice que la elegancia, la inteligencia y la calidez francesas le brindaron consuelo en sus últimos años. Tuvo 2 hijos más y sus apariciones públicas continuaron proyectando sofisticación y unidad. Las entrevistas se mantuvieron impecables. Las alfombras rojas lucieron elegantes, pero los susurros de amigos de toda la vida sugerían que un antiguo vínculo emocional nunca se había borrado por completo de la memoria. Algunos lazos, al parecer, se resistían a debilitarse por mucho tiempo que pasara. Según testimonios de personas cercanas, Gregory Peck mostraba un lado más sensible, rara vez visto en público. En público, solía mostrarse sereno, prudente y reservado. Sin embargo, en la intimidad, revelaba una ternura más profunda. La vulnerabilidad emocional solo afloraba en compañía de personas de confianza. A veces, los viejos recuerdos surgían inesperadamente en las conversaciones. Un nombre que permanecía sin pronunciar durante demasiado tiempo podía alterar por completo el estado de ánimo en cuestión de segundos. ¿No es fascinante? Un solo recuerdo puede transformar una noche sin que nadie entienda del todo por qué. Según se cuenta, unas cartas descubiertas años después añadieron más intriga a los rumores que circulaban desde hacía tiempo. En su interior no aparecía nada dramático ni escandaloso, sin confesiones explosivas ni declaraciones temerarias. En cambio, la calidez y la sinceridad emocional impregnaban los pequeños detalles. Las palabras sencillas tenían un peso emocional inusual. Los recuerdos compartidos eran de suma importancia. Según se cuenta, algunas fotografías mostraban expresiones que rara vez se captan en los retratos públicos oficiales. En ellas se apreciaba una ternura genuina. No se trataba de una actuación, ni de un encanto de celebridad cuidadosamente diseñado para las cámaras. Era algo mucho más personal. Según se cuenta, los amigos describieron una conexión basada en la comprensión emocional, más que en la excitación física.
Esa distinción importa porque Hollywood suele reducir el amor a romances, titulares y secretos glamorosos. Esta situación sonaba diferente, más reflexiva, más dolorosa en sutileza. Imagínense mantener el afecto por alguien durante décadas enteras mientras se continúa con una vida normal en público. Imagina escuchar música familiar o visitar lugares conocidos y sentir de inmediato una oleada de emociones que te transportan al pasado. A veces, la memoria humana funciona así. Un simple detalle puede reavivar sentimientos que creíamos enterrados hace mucho tiempo. Las elecciones profesionales incluso pudieron haber reflejado parte de esa complejidad emocional. Gregory Peck se hizo famoso por interpretar a hombres que ocultaban un conflicto interno bajo una apariencia serena. Abogados, padres, militares, líderes morales. Los personajes a menudo luchaban en silencio mientras protegían su dignidad en público. El público admiraba la contención emocional porque la autenticidad se sentía real. Quizás la experiencia personal enriqueció las interpretaciones más de lo que el público jamás imaginó. La añoranza genuina suele dejar huella en la obra creativa. ¿Cómo podría la verdad emocional no influir en la expresión artística tras tantos años? Hollywood, en aquella época, también fomentaba el secretismo. La imagen pública importaba casi tanto como el talento. Los estudios protegían cuidadosamente su reputación porque la comercialización dependía de la estabilidad y la admiración. La vulnerabilidad permanecía oculta. Las complicaciones emocionales se mantenían en privado. Muchas estrellas vivían tras identidades cuidadosamente construidas, diseñadas para tranquilizar al público en lugar de revelar la verdad. Gregory Peck encajaba perfectamente en ese sistema, al menos en apariencia. Sin embargo, según se cuenta, sus emociones privadas escapaban a su control total a puerta cerrada. Lo interesante es que nunca estalló ningún escándalo importante en torno a este afecto oculto. No hubo consecuencias públicas negativas. Ninguna confesión humillante destruyó públicamente la relación. Ese silencio, de alguna manera, intensifica la emoción. El amor silencioso suele tener una carga emocional mayor que el romance caótico, porque el silencio exige resistencia. Y la resistencia exige disciplina. La disciplina emocional demostrada a lo largo de décadas revela mucho sobre el carácter y la profundidad emocional. Según se informa, personas cercanas notaron estados de ánimo reflexivos durante ciertas conversaciones sobre años pasados. La nostalgia afloraba ocasionalmente sin previo aviso. Una expresión distante podía aparecer repentinamente antes de que la conversación normal se reanudara. Las pequeñas reacciones emocionales revelaban sentimientos no resueltos con mayor claridad que cualquier discurso dramático. A veces, la tristeza se disimula mejor tras un comportamiento sereno. A veces, las emociones más intensas surgen de forma silenciosa, en lugar de ruidosa. Es probable que la edad también haya intensificado la reflexión. La vejez trae consigo, naturalmente, la reconsideración de decisiones pasadas, oportunidades perdidas y encrucijadas emocionales. La fama, con el tiempo, se desvanece. Los aplausos del público se vuelven más silenciosos. La familia envejece. Los logros profesionales se asientan en la historia. En momentos como esos, las conexiones emocionales no resueltas pueden resurgir con sorprendente fuerza. Las preguntas surgen de forma natural. ¿Cómo habría sido la vida en otras circunstancias? ¿Qué relaciones moldearon la identidad más profundamente? ¿Qué recuerdos nunca se desvanecieron del todo? Muchas estrellas legendarias vivieron vidas emocionales complejas tras una imagen pública cuidadosamente construida, pero la situación de Gregory Peck, según se cuenta, se caracterizó por una inusual serenidad. Ningún caos destructivo definió su reputación. Ningún escándalo interminable ensombreció su legado. En cambio, el misterio emocional envolvía la devoción silenciosa y el recuerdo perdurable. Esa diferencia es importante porque el apego emocional genuino suele ser sutil desde fuera. La admiración pública se centraba principalmente en la fuerza, la sabiduría y la dignidad, sobre todo tras representaciones icónicas como matar a un ruiseñor. Atticus Finch se convirtió en algo más que un personaje cinematográfico. La autoridad moral que emanaba de esa interpretación se fusionó permanentemente con la identidad real de Gregory Peck en el imaginario colectivo. El público creyó que la bondad trascendía las pantallas de cine porque la sinceridad se percibía natural, no artificial.
Sin embargo, bajo una imagen impecable, los seres humanos reales siempre ocultan contradicciones, emociones reprimidas y complejos mundos interiores. Quizás esa historia emocional oculta hacía que las actuaciones públicas resultaran más creíbles. La contención emocional se hace más fácil de representar cuando existe un anhelo real en el interior. La tristeza a veces agudiza la compasión. El dolor silencioso a veces profundiza la empatía. Puede que el público nunca comprenda del todo porque ciertas interpretaciones resultan auténticas, pero la experiencia personal suele dejar una huella invisible en la gran actuación. Incluso décadas después, la fascinación por las vidas emocionales ocultas persiste porque el misterio estimula la imaginación. Las figuras públicas rara vez se muestran completamente humanas hasta que afloran sus vulnerabilidades privadas. La perfección crea distancia. La complejidad emocional crea conexión. Se dice que la silenciosa añoranza de Gregory Peck reveló la humanidad que se esconde tras su estatus legendario, no debilidad, humanidad. Una gran diferencia. Y quizás eso explique la fascinación que aún despierta Gregory Peck. Más allá de su legado cinematográfico clásico, el público admiraba su fuerza en pantalla, pero la profundidad emocional que hay detrás de esa fuerza hace que su legado se sienta aún más humano hoy en día. Detrás de los trajes impecables, las entrevistas serenas y las actuaciones legendarias, existía un hombre que, como cualquier otro, albergaba recuerdos, anhelos, ternura y preguntas sin respuesta. Con esto, llegamos al final de este video. Gracias por verlo. Si te gustó este video, déle a me gusta, deja un comentario y suscríbete para ver más contenido. Para disfrutar de más historias emocionantes, haz clic en el siguiente video que aparecerá en tu pantalla.